Amigos excelentes, tengan ustedes buenas tardes. Es un placer para la Asociación de Convivencia por Timaná tener la trascendencia y el desarrollo de la cultura. Hoy nuevamente, pues ya este es el tercer programa que tenemos con nuestro magistrado Jesús Antonio Molina, la trascendencia histórica de nuestro municipio de Timaná. Hay que preguntarle cómo se ha sentido, mi doctor. Muy bien, me he sentido bien porque he tenido la oportunidad de expresar las cosas del libro, la motivación que yo tuve para escribirlo, el esfuerzo que se hizo, las personas que me colaboraron en mi vida para ser lo que soy. Y toda la comunidad de Timaná y fuera de Timaná están contentos con lo que usted le ha regalado al pueblo. ¿Qué significa eso? No, pues eso es lo que yo aspiro. Eso es lo que yo aspiro, servirle a Timaná con este trabajo que se hizo muy a conciencia. Eso es lo que aspiro. No es otro el interés mío, ningún interés más fuera de poderle servir al pueblo, poderle dar un libro de historia de Timaná bien trabajado e investigado por muchos años, yendo a los sitios, leyendo mucho, yendo a los archivos del municipio, de la casa cural, es decir, del juzgado. Se hizo un trabajo a conciencia, un trabajo a conciencia. Por eso entonces estoy contento porque se logró hacer ese trabajo. Ya el resto le queda a las personas, a los timanenses, a los que quieren a Timaná, así no hayan nacido aquí, pero son hijos adoptivos de Timaná. Ya les queda el trabajo para que lean el libro, se empapen, se enteren de todo eso. Y muchos querrán escribir, contribuir más a la memoria histórica de Timaná. Esto es como que ese es como el adelanto, como el principio, como una iniciación, porque Timaná no tiene historia, no tiene sí una tradición histórica. Todos han escrito sobre Timaná lo que han querido, tratándola como si no hubiera existido. Entonces, esta es la primera vez. Encabezamos la historia de Timaná, la memoria histórica, para que muchas otras o varias otras personas también con riguroso estudio, con trabajo, con investigación, puedan sacar sus aportes también a Timaná. No podemos seguir perdiendo identidad. No podemos seguir perdiendo identidad. Ya pasó eso. Precisamente, profesor, yo me animé a escribir el libro. Sí. Porque vi que todos los demás escribían de otras partes, claro, escribían sobre Timaná y escribían cosas y yo veía que eran negativas. Ajá. Todo lo que escribían eran negativas, negando la existencia de la Gaitana, negando la fundación de Timaná aquí donde estamos, ¿sí? Sin ninguna prueba. Es que lo más importante es eso, que no tuvieron ninguna prueba, fue pensamientos muy subjetivos, aprovechando la gran importancia de algunos de los historiadores que escribieron, como el caso de Manfride, que no se le puede negar importancia porque es una persona que escribió y que investigó también. Por ejemplo, tiene un estudio de los andaquíes muy bueno, pero sobre Timaná se ensañó. Se ensañó, negándole la existencia de la Gaitana, negándole aquí el sitio donde fue fundada, todas esas cosas. Entonces, de ahí me vino la idea de investigar, a ver si eran ciertas todas esas cosas, a ver si eran ciertas todas esas cosas. Entonces me di cuenta en la investigación de que no, y seguí trabajando. También, por ejemplo, desde el principio yo recuerdo, siendo niño,
aquí en Timaná se propagaron mensajes, se propagaron comentarios totalmente en contra de Timaná. Por ejemplo, una frase que se la adjudican es que al sabio Caldas, el sabio que decían, yo lo escuché siendo muy niño, sí, ¿qué decía? El sabio Caldas dijo, Timaná nunca progresará. Fíjese usted. Pero son los enemigos de Timaná que argumentan eso, creo. Pues yo no sé, pero son, eso se difundió en el pueblo. Los mismos de Timaná decían eso, de que el sabio Caldas había dicho que Timaná no progresaría. Y eso es mentira, eso es totalmente mentira. El sabio Caldas nunca dijo eso. Y a propósito del sabio Caldas, él de pronto estuvo aquí, pero no como residenciado, no, estuvo de paso. Es que él era un estudioso de la astronomía y de otras materias importantes, pero era de una familia que no tenía mucho dinero, ¿sí? Poco dinero. Entonces él se inventó el sistema de negocios, de comprar telas allá en Popayán, importadas, y venirse a vender las telitas por acá. Sí. Entonces él estuvo aquí, sí, un tiempito, pero corto, ¿no? Él no vivió aquí de asiento. Y vino fue por vender las telas. Claro que él siempre andaba cargando sus instrumentos de astronomía y todas esas cosas. Pero vino más por comercio que claro, y no se estuvo tanto tiempo aquí, no, él no vivió aquí, no, él estuvo algún tiempo aquí mientras vendía sus telas, mientras vendía su mercancía, exacto. Que el otro chisme que yo escuché estando muy niño, que el padre de Grijalva fue un sacerdote que fue cura de Timaná, cura y vicario de Timaná, sí, en el siglo XIX. Y estuvo mucho tiempo, casi 50 años. Ajá. Casi 50 años por allá, de 1838 por ahí a 1884. ¿Sí? El padre Grijalva. Indiscutiblemente por los datos que hay, era un sacerdote muy virtuoso, sí, muy virtuoso. Entonces se regó el cuento de que el padre Grijalva había soñado que Timaná se iba a inundar. Así que soñó que Timaná estaba inundado, como la casa cural está diagonal al parque, que soñó que eso era una laguna. Entonces que Timaná iba a ser inundado. Todas, bueno, cosas negativas. Pues yo me puse a investigar todo eso. Sí. A ver si era cierto. Ninguna de esas cosas será cierto. Eso me motivó a trabajar, a investigar, para escribir algo sobre Timaná. El otro motivo que me hizo pensar en escribir el libro fue el que ya referimos. Sí. Que siendo fundada en el mismo año que fue fundada Bogotá, y unos 2 añitos después de Cali y Popayán, esas ciudades progresaron mucho y Timaná se quedó atrás. Entonces, también por ahí me fui averiguando a ver qué pasó. O sea, surte entonces la pregunta, mi doctor Molina, surte la siguiente pregunta. ¿Por qué tanto pensamiento negativo hacia Timaná de los mismos nativos de Timaná? Sí, aquí se regó eso, aquí se regaron esas versiones. ¿Y por qué sale tanta idea negativa? A ver, yo pienso que eso también es motivado por las personas de fuera que escribieron sobre Timaná. ¿Sí? Hay una monografía de Pitalito, escrita por don Miguel A. Cabrera, y ahí dice precisamente que Timaná fue fundada en Cálamo. Después vino Fride y dijo, no fue en Cálamo, fue en ¿qué? En este pueblo aquí. Guacacayo. En Huacacayo.
Entonces, son cosas que uno se lo guarda en la mente para siempre, y siempre quise averiguar todo eso. Y también, porque aquí llegan personas de pronto con muy buena intención y de pronto a ocupar posiciones de mucha importancia y todo, pero van diciendo cosas en contra de Timaná. Por ejemplo, últimamente que Timaná, que la gaitana no existía, eran mentiras. Entonces, ahí es un problema y hay que, entonces, no permitir eso. Ahora, para no permitir eso, había que hacer una obra, había que hacer una investigación, porque es que rechazar una mentira con otra mentira, pues no es correcto. Había que rechazarlas con una investigación seria, muy seria, sobre Timaná. Y eso es lo que constituye el libro. Ahora, yo empiezo el libro por hacer una referencia a España, porque pues fueron los españoles los que vinieron acá. Sí, ya vamos a dar esos capítulos, pero lo importante es el sentido de pertenencia y claridad sobre Timaná. ¿Será por eso que Timaná no avanza? Es parte, sí señor. Es mucha parte que hemos tenido los timanenses para no haber permitido que Timaná avanzara. Ahí sí, la falta de pertenencia. La falta de pertenencia, mire que uno se pone a comparar con otras partes y con otras naciones, por ejemplo. Usted es un mexicano, le habla mal de México y mejor dicho, sí, de corcha. Ellos quieren su país, sea como sea. Entonces eso nos ha faltado, porque llegan a las mentes de esas personas las mentiras históricas, y yo digo, sobre Timaná, y las van multiplicando y las van creyendo que esto no, que esto ya no progresa. Entonces me puse a averiguar también por qué no ha progresado Timaná igualmente a como está Bogotá, Cali, Popayán. Pero es la misma sangre timanense que no deja avanzar. Sí, en parte por la falta de pertenencia que usted dice, ¿sí? Y en parte porque ha habido escritores muy famosos como Juan Fride que han escrito en contra de Timaná, claro. ¿Sí? Y los otros que han escrito de Pitalito, de Garzón, en contra de Timaná, porque les conviene para engrandecer sus municipios. Entonces, pues eso es lo que yo llamo interés localista. Interés localista. ¿Cómo se puede corregir eso? Pues estamos empezando. Lo primero que había que hacer era escribir algo, hacer una investigación rigurosa, dedicándole tiempo, por personas que se han preparado en la historia, porque uno no puede empezar a escribir de la noche a la mañana sin tener sus fundamentos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que este es el comienzo. Es el comienzo. Para corregir todas esas cosas, para que sigamos mirando cómo es Timaná de una tierra maravillosa, aquí llegaron a decir, por ejemplo, ya de parte de Garzón, que esto era un territorio donde no se cultivaba nada, donde, mejor dicho, el peor territorio de Colombia del todo. No, tremendo. En el libro se discute todo eso. Hay una parte, ya que usted menciona, Garzón, Timaná, desde el punto de vista religioso, ¿llegó a ser cabecera de la diócesis? No. ¿O siempre Garzón? Sí, a ver, es que lo de Garzón es muy especial. Sí. Timaná siempre ha sido una parroquia muy importante. Y aquí estuvo precisamente de párroco Monseñor Esteban Rojas Tobar. Y de aquí salió, siendo párroco, salió para Roma
a recibir su obispado, ¿sí? Entonces, allá su consagración como obispo. Lo de Garzón es esa parte, por ejemplo, el caso de la diócesis. Neiva fue diócesis cuando se creó la diócesis del Tolima, allá, que el primer obispo de la diócesis del Tolima fue precisamente Monseñor Rojas, por allá en 1892, algo así, 94. Después esa diócesis se terminó porque se abrieron dos diócesis, la diócesis de Ibagué y la diócesis de Garzón. Lógicamente, que siendo Neiva ya capital, es decir, sede episcopal, era Neiva, de la diócesis del Tolima, Neiva era la sede episcopal. Entonces ahí era lógico que Neiva fuera la sede episcopal de la diócesis del sur, ¿sí? Porque ya que se creó la diócesis de Ibagué y otra diócesis en el sur. Entonces Monseñor Rojas tenía mucho ascendencia en el Vaticano, en el papado, y él pues tuvo sus problemitas políticos con los liberales de Neiva. Entonces él, con todo su poder, le pidió al Vaticano que fuera Garzón la sede de la diócesis, en lugar de ser Neiva. Miren ustedes cómo es la cosa, porque cualquiera se pregunta, ¿por qué Neiva la dejaron estar siendo la capital del Huila? ¿Sí? Bueno, entonces, esa es como la explicación. Bueno, ahora antes de llegar a esa parte europea que usted quiere, es que la población timanense quiere profundizar bien los conocimientos del municipio de Timaná. Entonces me hacían la pregunta en la calle, profe, pregúntele al doctor Molina, la inclinación política de Timaná siempre ha sido liberal o conservadora. No, ha sido un pueblo conservador, totalmente conservador, ha sido un pueblo totalmente conservador, los liberales han sido pocos, entonces esto es un pueblo conservador por tradición, sí, como lo es Garzón, como varios pueblos. Ya Pitalito, pues, ya con su crecimiento, y cuando los pueblos empiezan a crecer, ya entonces ya llega más gente, y ya hay de ambas cosas, de ambas tendencias. Pero no, sí, Timaná siempre ha sido un centro conservador. La otra pregunta de la comunidad o la calle, llamémosla así, es que si usted puede explicar la razón de ser la estatua que se llevaron para Neiva de la Gaitana de Arenas Betancur. En el libro está explicado. Es decir, yo transcribí un escrito del profesor Arnulfo Rojas en una revista que llamó Timaná, cuando hubo un tiempito, unos añitos de florecimiento cultural, cuando se creó la Casa de la Cultura y todo eso. Precisamente ahí sacaron una revista a Timaná, una revista Timaná. Sacaron 2 números nomás. De allí el profesor Rojas escribió sobre eso, sobre la gran injusticia que se había cometido desconociendo a Timaná. Es que el problema es ese también, que a Timaná le han desconocido todos sus derechos, todos, absolutamente todos. Entonces, lógico que ese monumento a la Gaitana debió ser en Timaná. ¿Sí? Y no en Neiva, es que Neiva no tiene nada que ver con la Gaitana. En Neiva hubo otras tribus indígenas, como los tamas, como los pijaos, en fin, pero hasta allá no está la influencia de la Gaitana. Sin embargo, seguramente porque es la capital y sobre todo por desconocerle a Timaná su derecho
de ser la cuna de la gaitana. Sí, yo, Entonces, ahí está. lo que usted está diciendo, lo había escuchado a alguien, una fuente secundaria, argumentando que era más meritorio que Neiva tuviese ese monumento y no Timaná como pueblo pequeño, y que la diligencia política de ese entonces le dio cabida para que se llevaran el monumento para Neiva. Claro, claro, sí, y eso ha sido lo de siempre, que Timaná no merecía eso, porque Timaná es muy pequeño, porque Timaná no lo merecía, siendo la cuna de la gaitana. Entonces miren ustedes el problema de Timaná, que todas estas personas la han despreciado. A Timaná la han despreciado, la han dejado por debajo, ¿sí? Que no merecía eso cuando esta es la cuna de la gaitana. Yo escucho todos los días, Timaná, la tierra de la gaitana, Timaná, la villa de la gaitana. Y me pongo a pensar, y a pesar de eso, le han desconocido sus derechos. Entonces, hasta decir que la gaitana no existe, no existió. Entonces, por eso me animé o me obligué a meterme en este trabajo duro, de varios años, duro, un trabajo a conciencia, no es un libro cualquiera, es un trabajo honesto, que se hizo precisamente para tener en cuenta todos esos asuntos de Timaná. Mira uno que el monumento que hay actualmente aquí en el municipio, aquí en el parque de Timaná, colaboración de Olga Duque de Ospina en la administración de Jesús Sterling. ¿Qué significado tiene para usted que el primer alcalde electo por votación popular, para mí el hombre más limpio que ha tenido Timaná, mire, profesor, eso que usted dice está muy bien de hecho, y yo no desconozco de esas ejecutorias de nuestro amigo que fue Jesús Sterling. Sí. No, sin embargo, yo tengo que hacer una aclaración. En el libro, yo tengo que hacer una aclaración. En el libro no trato sobre personas. No trato sobre personas. Porque a veces se cometen injusticias. ¿Sí? A veces se cometen injusticias. Entonces, mire, los alcaldes, ¿qué hice yo? En lugar de ponerme a buscar al alcalde por alcalde y qué hizo, qué obras hizo y qué trabajos hizo en bien de Timaná, primero que es un trabajo imposible. Si usted le pregunta a cualquiera de los exalcaldes, ¿qué hizo? No, pues él lo entretiene a usted horas enteras diciéndole todo lo que hizo. Pero ¿le gusta que hayan traído ese monumento a la gaitana? Es mi pregunta. Porque no existía sino un monumento que yo... A ver, yo lo que sé fue que fue idea de Olga Duque de Ospina. Por eso, en la administración del alcalde... Seguramente. Sí. Yo eso no lo tengo registrado porque, repito, de los alcaldes hice una lista. Sí, ahí están. Ahí hice una lista desde 1909 hasta la actualidad. ¿Sí? Al principio eran nombrados por el gobernador. Sí, ahí está, claro. ¿Sí? Y por periodos de un mes, de 2 meses, sí, de 3 meses, de 6 meses, máximo un año. En ese periodo, ¿qué obras grandes pudieron hacer? Ninguna. Entonces, preferí hacer la lista de alcaldes con fecha de posesión, con fecha de salida y el tiempo que estuvieron. Y paralelamente se habla de las obras, hablar de las obras de Timaná pues es muy fácil porque casi no hay obras grandes. Claro, no hay obras grandes. Entonces dejé a los lectores que ellos mismos, por su propio criterio, descubran lo que cada uno hizo. Descubran, cada uno lea
las posibles obras que se hicieron y después sí miren en qué tiempo estuvo determinada persona de alcalde y luego sí. Entonces, por eso, profesor, yo le reservo, sin embargo, a nuestro amigo que fue Jesús Sterling, yo le reservo allá cuando trato de la parte de deportes. Sí, sí. Yo le reservé una anotación muy justa, porque yo personalmente lo miré bien comprometido, especialmente con el fútbol. Entonces él mismo jugaba y con los muchachos y los ayudaba económicamente de parte de él, de dinero suyo, eso es motivado. Además, una gran persona. Sí. Bueno, entonces vamos a llegar al tema que usted quiere. ¿Cuál es la influencia de la cultura europea sobre la acción de la cultura limanense? Es que España, claro. Es que España fue la que llegó acá. Sí. ¿Sí? Los que llegaron acá al asunto de descubrir, algunos dicen eso, no descubrieron nada. Fue un encuentro de dos razas. Entonces, bueno, España, y había que tratar entonces de empezar por España, porque los que vinieron acá fueron españoles, el fundador de Timaná es español, el que ordenó fundarla también es español, en fin. Entonces, le dediqué ese primer capítulo a España. Y encontré, por ejemplo, que el origen de España es ese proceso de formación como nación. No es muy sencillo. Sí. Porque intervinieron varios pueblos. Están primero los ibéricos, que eran los habitantes de ahí, de España. Luego hay una mención a los tartesios, que vienen de por allá, del Asia. No especifican los textos exactamente de dónde vienen, los tartesios. Luego vienen los celtas. Sí. Sobre los celtas yo le dedico unos apartes ahí. Luego vienen los fenicios que vienen de por allá, de donde llegó Jesucristo, Medio Oriente, de la Arabia, exacto, por allá, de esos territorios desérticos, y ellos llegaron allá buscando comida para sus rebaños y abrevaderos. Es que Jesucristo fue los antecedentes, las personas que estuvieron antes de él, familias, son migrantes. Entonces, Jesucristo viene de familias de migrantes que vinieron de allá de la península arábica desértica hacia el norte a buscar los abrevaderos, la comida para sus animales, y así llegaron a la tierra prometida. Ahí viene un tema importantísimo, esa zona de la Mesopotamia, ¿no? Y su influencia. Sí, claro, exacto, los entre ríos. Tigres y Éufrates. Tigres y el Éufrates. Entonces, los fenicios vienen ahí, se ubicaron en la costa del Mediterráneo, más o menos ahí, donde ahorita estaba por problema de Gaza, todo eso, esas muertes tremendas que hay ahora y nadie dice nada. A ver, después de los fenicios se caracterizaron por ser comerciantes, y porque ellos en esas ciudades fenicias, a pesar de que eran fértiles todos sus terrenos, no producían lo que necesitaban para toda esa población. Entonces se fueron al mar. Y no estaban en la costa, se fueron al mar. Y resultaron ser unos viajeros del mar maravillosos. De pronto fundaron estaciones comerciales como Cartago en el norte de África, llegaron hasta España, más allá. Los fenicios llegaron a España. Después llegan los griegos a España. Después vienen los romanos
llegaron a España. Después de los romanos vienen unos pueblos bárbaros, los suevos, vándalos y álanos o alanos, llegaron a España. Y después de eso vienen los visigodos a España, también son pueblos bárbaros. Después de eso hay una invasión musulmana a España. Mira uno ahí, doctor, entonces que España le pasó lo mismo que América, invadida, porque tengo entendido que el último foco moro, 1492, salió de Granada, España. ¿El último qué? Foco moro, de los moros. Sí, claro. Abderramán. Así como invadieron a América los españoles, España también fue invadida. España fue invadida por los musulmanes y duraron 8 siglos en España, hasta que los españoles del norte empezaron, todas esas familias importantes, y organizaron lo que se llamó la Reconquista española. La Reconquista. Y precisamente usted acaba de nombrar Granada, que fue donde último estuvieron los reyes católicos, por ahí cerquita a Granada, y ahí atendieron a Colón. Y Colón se dio cuenta cuando la España llegó a Granada. Eso es importante. Ahí salen ya los musulmanes de la Reconquista española. Y viene entonces, lógico, ya en la Edad Moderna, los reyes católicos y pues toda esa realidad histórica de España, que con el descubrimiento cualquiera piensa que España pudo enriquecerse porque la fortuna, el oro, las perlas que llevó de América no fueron pocos. Es una riqueza monstruosa, grandísimo, pero no la aprovechó. España no aprovechó eso. O lo aprovechó para, dice Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, el escritor, dice en Venas Abiertas de América Latina, que toda la riqueza que llevó España le sirvió para pagar la deuda de Inglaterra. Inglaterra, Francia y Países Bajos. Bueno. Inglaterra, Francia y Países Bajos. Eran los países que ya estaban industrializando. España no. El español no le gustaba trabajar, las obras manuales, nada de eso. Entonces, por ahí no progresó España. Se gastó esa plata comprando los artículos que necesitaba, pasando una vida sabrosa, pero no progresó. Bueno, entonces, todo ese estudio de España está en el primer capítulo. En el segundo capítulo viene algo muy triste, que es la manera como los españoles llegaron acá, precisamente con el ansia de dinero, con el ansia de riquezas, ¿sí? Entonces esclavizaron a los indígenas, los esclavizaron, y no solamente de esclavitud normal, sino a unos sometimientos que utilizaron estos españoles contra los aborígenes para adquirir las riquezas. Uno, para adquirir las riquezas, porque les sacaban todo el oro que habían recolectado en toda su vida, para tener riqueza y poder. Y segundo, para mantener su presunción de hidalguía, Los españoles que llegaron acá, no todos eran de la mejor estirpe, muy pocos letrados, muy pocos. Algunos de los principales eran analfabetas, por ejemplo, Francisco Pizarro, en el Perú, era analfabeta, Sebastián de Belalcázar, analfabeta, ¿sí? El uniquito más estudiado era Gonzalo Jiménez. Jiménez de Quesada, Gonzalo Jiménez, que era abogado, y bueno, y unos eran presidiarios, unos estaban huyendo de la justicia, los otros estaban huyendo de las deudas
y por no pagarse vinieron para acá. Entonces, bueno, no era la mejor calaña de la gente que llegó acá. Sin embargo, ellos se creían superiores, lógico, superiores a los indígenas, y se creían hidalgos, se creían hidalgos, ¿sí? Sí. Ese es, entonces, pues, también por eso los explotaron. Únicamente para mí. Sí. Eso es para ustedes. Y dentro de esa razón de ser, mira uno entonces que llegaron y contaminaron a la población indígena de América, Sí, claro. porque Sí. traían malos vicios. ¿Qué recomendación? Vicios y enfermedades, porque los indios de América no, en su cuerpo, no habían desarrollado las defensas para ciertas enfermedades. Por ejemplo, aquí no se conocía la gripe que digamos nosotros, ¿sí? Y otras cosas, otras enfermedades, ¿sí? Otras enfermedades. Entonces, sí, eso es cierto. De pronto a los españoles también les tocó un poquito, que vinieron a acostarse con las indias, y en algunas partes había tuberculosis, había algo de esas enfermedades. Contaminación total, entonces. Sí, claro. Bueno, entonces esta esclavitud tremenda. Por aquí me apoyo en Indalecio Líbano Aguirre. Ajá. El segundo capítulo. Aquí ya viene lo del emperador Carlos V. Yo le hago una mención resumida al emperador Carlos V, que es importante, después de los reyes católicos gobernó él. Después de Isabel de Castilla, Sí. y Fernando Aragón. Exacto, gobernó Carlos V de Alemania y primero de España a la vez. Era dueño de casi todo el mundo, conocido. Esa debilidad económica de España, porque no producía los artículos que necesitaban, la obligó a endeudarse, lo que hablamos, y privarse de utilizar esa gran riqueza para su adelanto y desarrollo. Entonces, la riqueza que llevó de América. Sí. Y a partir del siglo XVIII, España endurece la política económica de las colonias. Entonces eso es grave, y los pobres habitantes primitivos de aquí fueron los que sufrieron todos esos vejámenes y toda la situación. Solo con el afán de enriquecerse, ¿no? Enriquecerse y dárselas de ilustres para no hacer nada, y que como encontraron acá en el Nuevo Mundo esclavos, entonces ellos eran los señores y los indios eran los esclavos. Entonces, para eso también. Aquí hago un estudio pasajero, desde luego, resumido, sí, de varios europeos que llegaron acá, empezando por Cristóbal Colón, Alfonso de Ojeda, Alonso de Ojeda, Rodrigo de Bastidas, Diego de Nicuesa, Martín Fernández de Enciso, Vasco Núñez de Balboa, el descubridor del Pacífico, Pedro Arias Dávila, Pedro de Heredia, Pedro Fernández de Lugo, Gonzalo Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcázar, Nicolás de Federman. Yo les hago un pequeño repaso de eso. Ahí es más como importante, me detuve en Cristóbal Colón, que Cristóbal Colón él no publicó mucho sus años de juventud. Él guardó eso como allá, no sé. Pero fue autodidacta, ¿no?
En parte, pero los padres de Colón pudieron darle algún estudio, poquito, de matemáticas, de astronomía, de todo eso que se necesita para la navegación, allá en Génova, en su tierra, pero la mayor parte fue autodidacta. Él le gustaba mucho todo lo que se relacionara con el mar. Entonces, lo del emperador Carlos V, anotaciones, bueno, origen familiar, nacimiento y crianza. Él es hijo de, él es nieto de Maximiliano I de Habsburgo. El matrimonio de un inmenso poder. Carlos V era dueño del mundo. Hay un librito que llama Carlos V, dueño del mundo. Y después él, antes, ya cuando se vio enfermo, él abdica a favor de su hijo, que fue Felipe II. En el capítulo sexto, y es que yo estoy recapitulando y estoy mirando otras cositas. Después ya hablo sobre los habitantes de la parte sur del Alto Magdalena. Yo distingo la parte sur del Alto Magdalena. ¿Qué diferencia entre los del Alto Sur y porque es que el Alto Magdalena empieza por allá La Dorada, por allá, el Alto Magdalena. Y después sí sigue el Magdalena Medio y después el Magdalena Grande. Entonces, de ahí para acá es el Alto Magdalena. Neiva es Alto Magdalena. Entonces yo uso mucho la expresión la parte sur del Alto Magdalena, que es relacionado con estas tierras. Claro que pues es el nombre últimamente clásico, ¿no? Porque lo llamaban antes era Yuma, ¿no? Al Magdalena, al río. Tengo entendido. Sí, hay ahora mismo Huacayo, el río de las tumbas. Era el río de las tumbas, donde todo el mundo cuando ya se sentía que iba para más allá, llegaba al río. Esa es como la leyenda que existe. Bueno, entonces aquí es donde viene Timaná, los primitivos habitantes de la parte sur del Alto Magdalena, los Timanáes, los Yalcones y los Andaquíes. No nombro más. ¿Por qué? El río Magdalena, de sur a norte, la parte oriental de este sur del Alto Magdalena, la parte oriental, estaba habitada por los Timanáes. Y del Magdalena hacia el occidente, pasando el Magdalena, ya Tarqui, Agrado, bueno, toda esa parte, el Pital, habitaban los Yalcones, era la tierra de los Yalcones. ¿Y en La Plata los Páez? Más allá, hacia el río Páez, sí. Los países. Exacto. Pero ellos ya estaban más allácitos. Después vemos que la gaitana... ¿Había alguna diferencia entre esos grupos? Sí, claro. Sí, por ejemplo. Claro. Los Yalcones eran bien aguerridos para la lucha, pero se terminaron pronto. Los terminaron pronto. Exterminados. Sí, en cambio los países no, los países duraron porque ellos se extendieron más hacia el norte por la parte izquierda del río Magdalena. Entonces ellos se fueron hacia el norte también los países. Los Yalcones sí los exterminaron pronto. Es que nomás aquí los españoles, ellos acabaron con varios jefes Yalcones, con Meco, con Aniobongo, y con el mismo jefe Yalcón. Bueno, vamos a hacer un paréntesis para darle a la oportunidad. Mire, Juan Cachico lo manda a felicitar a su amigo Juan Cachico, ayer que se intervino, y hoy también lo manda a felicitar por esa
intervención educativa, le traduzco acá, Sí. y sobre todo la obra que usted ha escrito para el beneficio del municipio de Timaná. Eso significa que tiene sentido de pertenencia. Dice Juan Cachico, ¿qué le dice usted a él? Primero, agradecerle inmensamente su llamada, su comunicación. Y muchas gracias por lo que usted dice. Y pues es muy cierto lo que usted dice. Entonces, pues, gracias que esté en comunicación. Eso me indica que es una persona que siente cariño por Timaná. Muchas gracias. El profesor Idier Pérez. ¡Ah! Muchas gracias, profesor. Gracias a usted por estarnos viendo y lo manda a felicitar inmensamente, que está viendo la entrevista, que le enriquece muchísimo los saberes y los conocimientos. ¿Qué le dice el profe? Muchas gracias al profesor, lo saludo de todo corazón. El profesor Nidier me colaboró mucho cuando fue rector de la Anunciación. En el libro hay una historia, hay un resumen, porque no es una historia resumida del Colegio de la Anunciación, muy buena. Gracias a él que me facilitó información, documentos, y es que yo fui alumno de el Colegio de la Presentación desde 1945, ya le había dicho yo. Entonces, yo aprendí a leer y escribir con las hermanas de la Presentación. Posteriormente. ¿De la hermana Carlina? ¿Se acuerda de la hermana Carlina? No. De la Presentación, que tenía una letra hermosísima. Carlina. Sí, ¿en qué? Caligrafía. Así, todas ellas tenían una caligrafía excepcional. Todas ellas. Yo recuerdo a la hermana Lucrecia de Jesús, a la hermana María Zoila, a la hermana que después fue madre, Elena Francisca, Rita de la Trinidad, más antes. Es decir, yo las nombro ahí en el libro. Una cantidad de religiosas maravillosas. Yo aprendí a leer y a escribir con la hermana Lucrecia de Jesús. Y es decir, maravilloso. Después tuvimos a la hermana Sanevencio del 50 ya. Mire lo que usted dice aquí. Desde el 1 de octubre del 2004 hasta el 31 de diciembre del 2023, ¿sí ven? 2004 a 2023. Ejerció la rectoría de ese plantel el licenciado Idier Pérez, Oviedo, con una gran acogida por parte de los padres de familia, de los estudiantes y de toda la ciudadanía, porque gracias a su buen desempeño, el Colegio La Anunciación, ahora con el curso de transición, con los 5 grados de enseñanza primaria y con el bachillerato comercial, es líder en lo más importante, que es la calidad de la educación, lo que hablamos ayer, ¿no? La calidad de la educación que imparte esa institución. Por esta razón, ahora más que en ningún otro momento, esta empresa educativa necesita del gran apoyo de todos los habitantes y de todas las autoridades de Timaná para que pueda seguir tratando este invaluable servicio. Oiga, pues, entonces mira uno que el licenciado Idier Pérez está a punto de venir a Timaná nuevamente para ver si lo trasladan, porque está en Acevedo, ¿no? Sí. Está en Acevedo y está buscando para venirse. Uy, qué bueno. Para permutar. Uy, qué entonces bueno. usted le hace reconocimiento y sobre todo que es el único rector que ha levantado aquí el colegio, los colegios en Timaná en las pruebas a ver. Mire, lo que yo digo aquí en el libro es fruto de la experiencia, de la parte del trato que yo tuve con las personas, lo que es. No soy amante de endiosar a nadie, sino reconocer los valores, como el caso del profesor Didier.
Entonces, muchas gracias, profesor Iggy, por la llamada. Y esto es lo que nosotros sentimos de usted, maravilloso. Y muchas gracias por esa labor en el Colegio de la Anunciación. Que ojalá no decaiga, que siga adelante. Aquí viene un capítulo interesante, que es sobre la existencia real de la gaitana, su ámbito de acción y el cumplimiento de su misión política y religiosa. Y trata también el tema de la indiferencia oficial, política y social con Timaná y ausencia total de su reconocimiento como cuna de la gaitana. Muy bien, usted ahí tiene toda la razón. De hecho, he mirado todos los videos que hacen sobre el Huila y no resaltan a la cacica gaitana. Ahora el lanzamiento del San Pedro en Bogotá, el San Juanero, en la Casa Cultural de Bogotá. En casa del Huila. El Huila, hablaron de todo, pero no resaltan a la gaitana. ¿Por qué no resaltan a Timaná, primer municipio del departamento del Huila, el más antiguo? Tampoco lo resaltan. ¿Qué hace falta para eso? Lo que estamos hablando. Ajá. Tomar conciencia. Tomar conciencia y a ver si adquirimos ese sentido de pertenencia. Y leer el libro, leer el librito este que yo saqué, este trabajito. Léanlo. Léanlo. En este momento, el que lo quiera leer, miren, el libro no tiene valor, porque es difícil ponerle valor a un trabajo que se ha hecho por 20 años o más. Eso es invaluable. Y el costo se cierra con el broche de oro del costo de la editorial. ¿Sí? Entonces, esto tiene mucho costo. Entonces, no es negocio por nada. Entonces, el libro no tiene valor. Lo que yo he pedido es una contribución que me ayuden en algo a ver de tantos gastos que se han hecho con este libro. Por eso sería puesto más o menos un precio de 70, pero no. El que quiera dar más que dé. Y lo han dado más. Ajá. Algunos lo han dado más. Y el que no tenga los 70, que tenga 50, vaya a la casa y hablamos. Lo que me interesa es que lo lean. Ajá. ¿Sí? Eso es lo que me interesa, que lean el libro, que no lo vayan a dejar pasar. Yo ya me siento que he cumplido con Timaná. Ahora la carga está en ustedes, señores timanenses, que lean el libro, que se empapen del trabajo que se hizo. Y sobre todo que este libro sirve para la enseñanza, ¿no? Claro. Porque muy poco conocimiento tienen de la gaitana. Claro. Y no se enseña. ¿Por qué no se enseña? Y un profesor de historia de cualquier colegio, cualquier institución educativa o cualquier centro educativo de Timaná, y un profesor de historia que no sepa bien todo lo de la gaitana, pues estás en cero. Entonces, no va a haber turismo serio si no conocemos la historia de Timaná. Sí. Eso es definitivo. Y es fácil hacer eso, ¿sí o no? Sí. ¿Qué más tiene la gaitana? Pues le tengo una pregunta. Esta es la demostración de la existencia de la gaitana. Sí. Esto no es... Esta es una prueba que hay. Hay 3 testigos españoles: Florencio Serrano, Juan de Orozco y Arias Maldonado. Como cronista, dan veracidad. Fueron los 3 soldados españoles que estuvieron aquí, presenciaron los hechos aquí con la gaitana. Estuvieron, por ejemplo, el caso de Florencio Serrano estuvo en la fundación de Timaná. Los otros dos llegaron, Juan de Orozco y Arias Maldonado, llegaron con Añasco, después de que él fundó Timaná, se fue para Popayán a traer refuerzos y a traer materiales. Llegaron con él 30 jinetes, entre los cuales estuvo Juan de Orozco y Arias Maldonado, que presenciaron, que conocieron la gaitana, que eran personas muy normales en su desempeño,
que eran personas que incluso estuvieron a punto de perecer en los varios encuentros que tuvieron con los indígenas. Es una prueba de oro. Y ellos hablan de la existencia de la gaitana y le fueron a comunicar eso a Juan de Castellanos, que vivía en Tunja después de las guerras de aquí. Fueron allá a conversar con Juan de Castellanos, español también, había sido conquistador también, después se hizo sacerdote. Y Juan de Castellanos tiene una obra grande, inmensa, en verso, que le dedica a las personas importantes de esta parte de la historia de este tiempo. Entonces allí saca todo lo de la gaitana. ¿Cómo va a ser esta la plena prueba de la existencia de la gaitana? Entonces aquí no hay nada más que hacer. Toca acatar esa prueba que hay, que es una prueba plena. Es única prueba, pero es plena. Sí. Por allá algunos escritores hablan de que es una prueba que no es suficiente, pero que no confunden, porque ellos no manejan la parte probatoria. Sí. Entonces eso. En la historia del Huila, que me tocó leer todo, por lo menos los tomos más relativos a la historia de Timaná. En la historia del Huila, el profesor Bernardo Tobar Zambrano, maravilloso, él dice que es prueba precaria. La existencia de la gaitana. Sí, que tiene prueba precaria. Yo con todo el respeto, porque son valores, escritores de historia, son profesores maravillosos. Con todo respeto tengo que no estar de acuerdo con eso, porque no es precaria. Es una prueba total, es una prueba plena de la existencia, que es única. Él confunde prueba única con prueba precaria. La prueba única, cuando es como esta, realmente una prueba fehaciente, es plena prueba. Es plena prueba. En cambio la precaria no. Pues él se inventa ese término, no hay en los textos. Bueno. Hay una pregunta que ya estamos en el tiempo de terminación. ¿Qué pasó con la gaitana a través del tiempo? ¿Qué más es qué? ¿Qué pasó con la gaitana a través del tiempo? ¿Desapareció? A ver, aquí vamos. Juan Fride se apoya para decir que la gaitana no existió en un escrito, entre otras cosas, en un escrito de un soldado Pedro López, no Pedro, Pedro López. Y él, como le decía ya, confunde. Eso es un escrito que no merece ponerle cuidado, porque figúrese usted que él confunde a Juan de Cabrera con Pedro Añasco. Él dice que Juan de Cabrera fue el que mataron aquí y resulta que no. Entonces, y además tiene inexactitudes de fechas. Pero Fride le pone todo cuidado a eso. Es decir, Fride no tiene la prueba necesaria para decir que la gaitana no existe, todo lo contrario. Entonces, con el tiempo, ¿qué pasó con ella? ¿Se perdió? La última entrada que hicieron los españoles aquí para combatir a los indígenas, en la última entrada era que venía Pedro López, la última. En esa última entrada de Rodrigo de Cieza, el capitán, venía comandando esa entrada acá, ya la gaitana no existía. Cuando llegó Pedro López, el del escrito ese que le da tanta fuerza a Juan Fride, ya la gaitana no existía, se desapareció, totalmente desaparecida. Por cuestiones digamos, tradición, se dice que ella ya se sintió enferma
y se fue y se tiró al río Magdalena, algo así. No tiene tanto descabello esa versión, porque al río Magdalena, Huacayo, el río de las tumbas, era donde llegaban las personas ya cuando terminaban su vida aquí en este mundo. Entonces, esa versión. Entonces, pero López no conoció a la gaitana porque ya había desaparecido. En la última batalla que tuvo, allí murió Pigoanza, el último cacique Yarcón. El gran Pigoanza. El gran Pigoanza, Muy el bien, cacique Yarcón. Se nos llegó el tiempo. ¿Cómo la ves, Bueno, en todo caso... ¿Cómo se sintió en estos 3 días de entrevista? Muy bien, muy bien, muy bien. Como para esto se necesita tanto tiempo. Sí. Pero lo que yo les quiero rogar a las personas es que lean este trabajo. Yo ya cumplí. La carga está de ustedes que lo lean. Y hermoso de texto. Bueno, muy grande. Entonces, hagan el favor, léanlo. Yo les doy las facilidades del mundo. Yo estoy en mi casa permanentemente, yo no salgo. Allá me cuentan, de una llamadita preliminar al 311-251-1855. 311-251-1855. Los atiendo con mucho gusto desde que yo esté aquí. Ya la salida mía es a Neiva al médico, no más. Y muchas gracias, profesor, por esta oportunidad que usted me ha dado. De pronto no nos hayamos podido poner de acuerdo porque yo quería que usted se empapara de este libro. Muy bien. Agradecemos el sentido de pertenencia a nuestro amigo y magistrado Jesús Antonio Molina por ese sentido de pertenencia cultural por el municipio de Timaná. Recordar que Timaná es el primer municipio del departamento del Huila entre los 37 y que todos nosotros tenemos que empoderarnos de la cultura de Timaná, empoderarnos de la cacica gaitana. Pues todos los videos que sacan a veces los pasamos nosotros por este canal, pero cuando no vemos el nombre de Timaná ni vemos el nombre de la cacica gaitana, no los repetimos porque es decir, la burocracia, la cultura de pronto de Neiva, no sé, de pronto elementos sesgados no incluyen a Timaná, ni incluyen a la cacica, pero ahí viene la teoría de que en este mismo texto el doctor Edgar García reconoce esa expresión y la invitación que hace para que todos nosotros tengamos ese conocimiento de lo que es nuestro municipio. Repetimos, pues la expresión dice, dentro de estas circunstancias, pues mira uno del desarrollo que Timaná debe tener y la proyección que el doctor Edgar García dice lo siguiente: quien no conoce su historia está condenado a repetirla, tomando pues un pensamiento de Jorge Agustín, Nicolás Ruiz. Entonces la invitación de que la historia tenemos que impulsarla los propios habitantes y los nativos del municipio de Timaná. Hoy esta entrevista pues terminamos con la colaboración de nuestro amigo Kevin. Le agradecemos inmensamente, un chico que tiene sentido de pertenencia por su pueblo. La otra semana vamos a estar con otra entrevista muy importante. Tenemos a Pedro Nel Jiménez y está también Daniel Cerón, otros chicos que nos colabora para la cultura del municipio de Timaná. Les decimos a todos que tengan buenas noches.